de una célula, pero no son células propiamente dichas. Entonces, pregunta de examen. ¿Los trombocitos son células? No, lo son. No lo son. Son fragmentos celulares que desprenden de los megacariocitos, que sí es una célula. ¿El megacariocito es una célula? Sí, el megacariocito sí es una célula. ¿Y las plaquetas son células? No, son fragmentos del megacariocito. Entonces, pregunta de examen. ¿Quién es el precursor de las plaquetas? Megacariocito. El megacariocito, ¿sí? ¿Qué función tienen las plaquetas? Si yo les estoy diciendo que es el elemento más importante que funciona en la hemostasia y coagulación, ¿cuál es la función de las plaquetas? Poder formar el tapón. Sí, tienen función hemostática, participan de la formación del tapón plaquetario o del trombo plaquetario, ¿sí? Recordamos, las plaquetas no son células. ¿Quién es su precursor? Su precursor es una célula gigante llamada megacariocito. ¿Qué son las plaquetas? Fragmentos celulares desprendidos del megacariocito. ¿Qué función tienen? Tienen función hemostática, participan de la coagulación sanguínea formando el trombo plaquetario o el tapón plaquetario. ¿Sí? Bueno, el valor normal de las plaquetas, ya lo vinimos viendo en los hemogramas, oscila entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico. ¿Sí? Valores inferiores a esos. Y ojo acá, que un paciente tenga 140.000 plaquetas, o sea que está por debajo de lo normal, ya no es un valor normal, pero todavía no es una plaquetopenia. Una plaquetopenia son valores muy bajos de plaquetas, ¿sí? En todo caso, podemos decir que está empezando a mostrar una ligera plaquetopenia, pero todavía no es una plaquetopenia propiamente dicha. Una plaquetopenia formal, o sea, que no tiene lugar a dudas si estamos hablando de valores de 70.000, 50.000, 20.000, menor a 10.000, ¿sí? Recuerdan que cuando se tenía 7.000, 8.000 ya no lo informábamos así, informábamos como menor a 10.000, ¿sí? Yo ya no digo 6.000 plaquetas, yo ya digo ahí menor a 10.000. ¿Estamos? Bien. Sí. Bueno, a ver qué otra cosa nos interesa ver. Bueno, la formación del tapón plaquetario tiene 3 etapas, que son la adhesión, la activación y la agregación. Sépanse esos 3 nombres. No voy a pedir descripciones de cada uno porque eso se lo dejo para fisiología. ¿Puede repetir, profe? Sí. Las etapas de la formación del tapón plaquetario o del trombo plaquetario son 3. La adhesión, la activación y la agregación. La adhesión a manera informativa es el momento en que las plaquetas se empiezan a adherir a la superficie dañada, ¿sí? A la parte del epitelio que está dañado, ¿sí? Donde está iniciándose el proceso hemorrágico. Entonces las plaquetas empiezan a juntar ahí a ese tejido. Eso es la adhesión. Después la parte de la activación, que ocurre por un sinfín pasan un montón de cosas a nivel orgánico que hacen que diferentes sustancias activen más a las plaquetas. O sea que las plaquetas se van como aumentando y se van juntando cada vez más.
empiezan a pelotonarse para formar el trombo. Y finalmente la agregación plaquetaria, que es de hecho hay un análisis, que nosotros no lo vamos a ver en esta materia, pero en el laboratorio hay un análisis que se llama agregación plaquetaria, que se realiza para saber de qué manera y si tiene un valor normal esa última etapa de la formación del trombo plaquetario. Ese análisis se lo suele pedir muy específicamente a personas que de golpe empiezan a aparecer con moretones en el cuerpo o quizás tienen sangrados así injustificados, o sea, no debido a una lesión, sino que se les sangran las encías sin ninguna razón aparente, o les sangra la nariz, o de golpe les aparecen moretones en las piernas y los brazos. Entonces se les hace todo un perfil más minucioso de toda la parte de coagulación. Una de esas análisis es esto de la agregación plaquetaria, que es cómo están formados cómo se adhieren las plaquetas entre sí y empiezan a formar los grumos para formar el coágulo, ¿sí? Eso es la agregación plaquetaria. Entonces, lo que mide esto es dosa esa capacidad que tienen las plaquetas de adherirse entre sí. Entonces, si ese análisis da patológico, es porque las plaquetas no se están adhiriendo de la manera que deberían hacerlo para empezar el proceso de coagulación. Recordemos que a partir de la formación del trombo plaquetario es donde comienza el proceso de coagulación en sí. ¿Estamos? Entonces, esas tres etapas, sépánselas. Bueno, otra cosa que tienen que saber de manera importante es que en la formación de la coagulación interviene la fibrina para ya cuando uno se forma el coágulo sólido, como lo conocemos, ¿viste? Como una especie de gelatina. Entonces, en esta etapa interviene la fibrina. Que esta fibrina viene a partir de una proteína que es el fibrinógeno, que también es uno de los factores que se dosa en laboratorio. Toda esta parte es más informativa, yo todo lo que es cascada de coagulación no la tomo. Sí, hay 2 o 3 cosas que se los voy a marcar, que eso sí lo tienen que saber, pero todo lo que es la de coagulación, todo lo que es los factores de coagulación, no, eso no. Profe, para ver eso, cuando te piden un coagulograma, ¿no? ¿Sería? Sí. Eso es a lo que vamos a apuntar hoy, el coagulograma que nos piden en laboratorio, ¿sí? Porque análisis de coagulación hay muchos. Nosotros tenemos 12 factores de coagulación y se dosan todos en el laboratorio, ¿sí? Pero el que nosotros hacemos habitualmente, diariamente, o el más común de pedido es el coagulograma, que te pide el dosaje de TP y KPTT. Esos son los más importantes. Antes se pedía mucho el tiempo de sangría y el tiempo de coagulación. Hoy en día se ha dejado de usar mucho. Hay laboratorios que lo siguen haciendo como parte del coagulograma, pero los reales de que hoy en día los médicos te piden muchísimo más el TP y KPTT. No les interesa mucho el tiempo de sangría y el tiempo de coagulación, salvo que sean médicos muy antiguos que todavía se están basando en eso. O uno hace, de pronto se queda sin reactivo y entonces te puede dar una idea el tiempo de sangría y el tiempo de coagulación de cómo está tu paciente, pero no mucho más que eso. A fines formales, hoy por hoy se usa el TP y el KPTT y el RIN. Esas cosas son esenciales. Sí, que el RIN es una cuenta, no es un análisis. Que eso sí lo vamos a ver, porque eso es parte de lo que... ¿RIN iba con el TP o con el KPTT? ¿Cómo? ¿El RIN iba de la mano con el TP o con el KPTT? TP. No, con el TP, con el tiempo de tromboplastina.
o tiempo también, ¿sí? Esos dos siempre van de la mano. El KPTT no, el KPTT es otra cosa, se dosa en segundos. Ahora igual vamos a ver eso, así que no nos adelantemos, pero ahora en un ratito ya lo vamos a mirar. Bueno, entre los elementos necesarios para la coagulación tenemos que intervienen los factores de coagulación, que ya mencionamos que son 12, y estos factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Remárquenlo, subrayenlo, flórenlo. Los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar con un paciente que, por ejemplo, venga con un diagnóstico de cirrosis hepática? O sea, tiene el hígado detonado, hablando criollo. ¿Cómo le dará su coagulograma? Y mal. Mal. Sí, le va a dar alterado, porque si ya el hígado está funcionando mal, o sea, ya es un hígado cirrótico, entonces ya no trabaja como debería trabajar. Por ende, ya no sintetiza los factores de coagulación como debería sintetizar. ¿Sí? Entonces, sepan de que muchísimos pacientes que vienen con cirrosis hepática o con hepatitis alteradas o con algún otro tipo de o hígado graso o cosas así muy que atacan muy puntualmente al hígado, tienen coagulogramas como si estuviesen anticoagulados, pero no lo están. Hay dos posibilidades de que un paciente esté con coagulaciones alteradas. Una es que esté anticoagulado de manera medicamentosa, o sea que un médico le esté administrando algo para alargar esos tiempos de coagulación, o que su propio organismo se anticoagule, ¿sí? O sea que no forme el tapón plaquetario, que los tiempos de coagulación sean mucho más largos. Y esto en su gran generalidad se debe a que el hígado es un hígado que tiene algún tipo de patología o el paciente sufre algún tipo de patología que hace que el hígado no sintetice de manera correcta y normal los factores de coagulación que intervienen en la cascada, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que un paciente ya está amarillito y que tiene las transaminasas altísimas, o si ustedes ven un diagnóstico de cáncer de hígado o alguna cosa así, y el coagulograma le da alteradísimo, sepan que están haciendo bien las cosas. Uno lo repite para omitir algún tipo de error, pero coincide con el diagnóstico del paciente un coagulograma alterado. ¿Siempre? No, no siempre. Hay algunos pacientes de que pese a que tienen el hígado detonado, siguen sintetizando de manera cuasi normal los factores de coagulación. Entonces me puede pasar que su coagulograma esté normal y su hígado esté detonado. Pero lo más habitual es de que un hígado así, tan en mal estado, dé tiempos de coagulación patológicos o más largos. O por lo menos no ideales, o sea, no me va a dar un TP de 100%, me dará quizás un 70, un 60, pero no un 100. ¿Estamos? ¿Entendió? Sí. Bien. Otro elemento que también es necesario para la coagulación, así como los factores de coagulación, es el calcio. El calcio y la vitamina K. ¿Sí? Por eso, bueno, es importante hacer el consumo de alimentos que nos proporcionen esto, tanto calcio y vitamina K. A título informativo, sepan que cuando un paciente se va de coagulación, de anticoagulación en una clínica, o sea, que al médico se le fue de la mano la dosis que tiene que tener su paciente y le dio más de lo que debería necesitar el paciente, para contrarrestar esto le aplican vitamina K. Entonces, eso hace de que contrarreste el anticoagulante, ¿sí?
La vitamina K hace que contrarreste la anticoagulación. Si está demasiado anticoagulado, le damos vitamina K. Eso equilibra un poco. ¿Sí? Entonces, pacientes que vienen con déficit de vitamina K, ¿qué voy a esperar? Que están muy anticoagulados. Sí, va a dar coagulogramas anormales, tiempos más largos del que debería dar, ¿sí? Bueno, otra cosa que sí tienen que saber es que como ya estuvimos conversando, dos de los análisis más importantes para nosotros en la materia son el TP y el KPTT. En el TP se dosan los factores de coagulación 7, 10, el 2, y este sí, remárquenlo, flórenlo, que es la protrombina y el fibrinógeno, ¿sí? Entonces, en el TP se evalúan los factores de coagulación 7, 10, 5, 2, que se llama protrombina, el factor 2 se llama protrombina, y el fibrinógeno. Eso en el TP. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué factores son evaluados en el TP? Mencione 3. Sí o sí, fibrinógeno y protrombina tienen que estar en esos 3. Y pueden elegir uno más, el 10, el 5 o el 7. ¿Sí? Pero no pueden obviar la protrombina y el fibrinógeno. ¿El fibrinógeno qué número es? No me acuerdo el número, pero está así como fibrinógeno en la cascada de coagulación. Bueno, ahora, profe. Ahora te digo. No hay problema, me fijo ahora en el Word. Yo la verdad que de memoria no me los sé los factores. En algún momento los aprendí, pero ahora como ustedes me tengo que fijar en la tabla. Entonces, para el TP, los más importantes, fibrinógeno y protrombina. ¿Sí? Eso sí o sí se lo tienen que saber. En el TP, ¿dónde doso fibrinógeno y protrombina? En el TP. Y en el KPTT están el factor 12, la precalicreína, el 11, el 9, bueno, el 8 y el 10 también me parece. Y está el factor 2. Ahí se va a cortar el Zoom, chicas. Voy a terminarlo ahora, así les mando ya el link, así se vuelven a unir, ¿sí? Porque si no se va a cortar en mitad de la explicación y no quiero cortar esta parte. Ahí les mando el link nuevo.